A mí se me ha olvidado ya las palabras. ¿Cómo? Que no me las he apuntado. Mimesis y diegesis. Mimesis y diegesis. Para el clip de Cuonda. Mimesis, diegesis. Pleonasmo. También puedes poner en el clip, estaba mirando justo ahora en la página web de Trash Humpers, que es trashhumpers.com, vienen ringtones con diferentes frases de los personajes. De hecho, la palabra diegesis es una que podríamos usar para hablar de esta película. El sonido diegético en este caso. Totalmente. Bueno, ya lo hemos desvelado. Bienvenidos a Guión Ausente. Antes de nada, y que se me olvide, no nos importan los spoilers. Lo digo porque luego hay gente que se queja. Es mentira, nunca se ha quejado nadie. Eso es lo que nos escuchan. Este es el episodio, no sé. Voy a decir un número, 43. Venga, por decir. No sé. Un número. Y vamos a hablar de la película que acaba de desvelar Paco. Hola, Paco, ¿qué tal? Hola, Pedro Jorge, ¿qué tal? Diegesis. Diegesis. Estamos hablando de la película Trash Hamper, que significa literalmente lo que pone en inglés. Sí, no hay. Señores que se tiran cubos de basura. Que se tiran, pero no que se lo tiran encima. No, que se tiran en el sentido sexual. Y está dirigida, bueno, en el sentido, se simulan todo tipo de actos sexuales en esta película, entre masturbaciones varias, defecaciones en carreteras y cosas así. La película se llama Trash Hamper. El título no puede ser más acertado y además el director dijo que se lo puso exactamente para que nadie se hiciese ilusiones, que todo el mundo supiese exactamente qué era lo que iba a ver. Y el director es Harmony Korine, que empezó su carrera, creo que escribiendo el guión de Kids. Con 19 años. Cuando tenía 19 años y estaba completamente drogado. Y su película una de sus películas más recientes, y debe ser la más famosa, es la de Spring Breakers. Sí. Así llena de estrellas Disney, además. En 2019, vamos, su última película es una de 2019, también con bastantes estrellas, con Matthew McConaughey, protagonizada por Matthew McConaughey y por Isla Fisher, que es esta triple roja que es la mujer de Sacha Baron Cohen. Ajá, sí, cierto. Con lo que, bueno, el hombre parece ser que después de Trash Humpers, pues ha convencido a varias estrellas de Hollywood para que salgan en sus proyectos. Que aparentemente, por lo que estuve leyendo, es un señor del cual Bertolucci dijo en su momento que era un muy buen tío y muy buen director y un genio, y que había transformado el lenguaje del cine con una de sus primeras películas, Gummo, creo que se llama. Yo solo he visto Kids, así que solo lo conozco como guionista, y ahora Trash Hamper. Bueno. Amigo de Werner Herzog también. Sí. Que es algo que ser amigo de Werner Herzog, pues siempre. De hecho, Werner Herzog sale en 2 de sus películas, ¿no? En Julien de Donkey Boys hace de un padre alemán muy autoritario. Si contratas a Werner Herzog, obviamente es para algo, no es para que haga de señor buena persona. Y en otra película suya, también hace pues de un piloto de avión. Con lo que, bueno, ver con Werner Herzog también tiene muy buena relación y, bueno, Werner Herzog también es uno de sus grandes admiradores y, bueno, viendo esta película y viendo sus películas, pues tampoco es algo de extrañar. Además, el señor, por lo visto, es pintor. Y se gana la vida de pintor cuando no pintor de brocha gorda, pintor de cuadros, y está representado por una galería. Bien, Trash Hamper. Vale. No voy a resumir el argumento porque la película no tiene argumento. De hecho, esta la propuso Paco, yo no la había visto. Sé que le gusta y la lleva pidiendo desde hace tiempo. Y entonces está Movie. Hay un enlace a Movie en las notas del episodio por si alguien se quiere suscribir y darme un mes gratis a mí. Bien. Es una película curiosa, luego estuve leyendo sobre ella, incluso los que bueno, hay mucha gente que se la toma a coñas, es decir, dicen que es una absoluta y total basura. Lo cual, si la ves, es perfectamente comprensible, por supuesto. Sí, por supuesto. Y luego hay gente que la toma en serio, pero también aún así la critica por razones que no vienen al cuento y algunas son difíciles de entender sin contexto. Vale. La película es, cuando la vi, entendí por qué te gustaba, pero es perfectamente comprensible por qué te gusta, pero yo me sentí como Indiana Jones viéndola, porque de vez en cuando gritaba "This belongs in the museum". Sí. Porque es de una de estas películas que
no se sabe, no es menos una película, en el sentido de algo que se proyecta en salas de cine comerciales, y es más una cosa que uno esperaría, pues no sé, ver en el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, ¿no? Que hubiese una sala ahí y durante 70 minutos pues proyectasen este vídeo como se proyectan vídeos que nadie llama películas. Y yo los he visto relativamente largos, incluso con argumento y con trama pero que son piezas de videoarte antes que películas. Y en este caso esto es bastante más una pieza de videoarte bastante antes que película, deliberadamente. Está rodada. Antes de describir de qué va este asunto, voy a decir que está rodada en VHS con cintas ya usadas para que quedase más sucio. Más sucio. Y luego está editado pues usando 2 reproductores de vídeo y simplemente pues reproduciendo en uno y copiando en el otro. No sé si se llegó a proyectar en alguna sala, supongo que sí, pero vamos, la transferencia es complicada. O sea, es menos una película para proyectar que una película para digitalizar y ver en movie, ¿no? De hecho, es gracioso porque en la web, que sigue activa, la web de transhoppers.com, durante un tiempo el propio Harmony Korine puso 300 VHS a la venta y podías comprar la película directamente en un VHS, además customizado por él, es decir, él te hacía la carátula a mano y tal, y 5 copias en 35 milímetros, que de hecho, según he estado viendo en la web, solamente ha vendido 3 y todavía tiene 2 a la venta. Es decir, si alguien quiere comprar una copia de Transhamper en 35 milímetros, pues que están a 7.500 libras. Que bueno, oye, en estos tiempos del arte digital por el que se pagan miles de bitcoins por un código, pues tener una copia física de esta película por 7.500 libras, pues oye, yo si me sobrasen y no supiese qué hacer con 7.500 libras, lo mismo Yo cuando sea millonario te la compro, no te preocupes. Lo mismo me lanzaba. Además, el hecho de que sea VHS no es casualidad, es decir, la imagen es horripilante. De VHS, se ve el tracking de vez en cuando, los colores se distorsionan, la cinta está gastada deliberadamente, entonces a veces las cabezas de lectura del VHS pues no acaban de leer bien, como pasaba en el VHS, como te podía pasar con una cinta mala de un cineclub o algo de eso, se ven las palabras de reproducción del Clay y estas cosas, e incluso los títulos de crédito están colocados con la típica letra de VHS de la época. Vale, vale. Por otra parte, es found footage. Found footage está rodado por los propios individuos que lo están haciendo, es decir, no hay pretensión de que esto es una película. Hay alguien con una cámara, que es uno de los individuos que participan, se llama Hervé en particular, interpretado por el propio director, Harmony Korine. Como normalmente está detrás de la cámara, pues aparece poco, pero sus apariciones son memorables más que nada porque lleva un jersey con la bandera confederada. Sí. Bien, esto se refiere a un grupo de viejecillos, solemos ver 3 en pantalla, a veces salen más, que van por ahí cometiendo todo tipo de actos sociopáticos en Nashville, Tennessee, donde creció el propio director, Harmony Korine, y su mujer, Rachel Korine, que interpreta a la única mujer de estos viejecitos. Vale. Estos viejecitos van cometiendo todo tipo de irreverencias o maldades, destrozan televisores, se ríen de un pobre niño ahí en medio de una cancha, arrastran muñecas por el suelo. En una ocasión, aparentemente matan a alguien, a otro señor, y la película termina con la mujer secuestrando un bebé. Que es una de las escenas más absolutamente inquietantes que he visto nunca en la historia del cine. Está increíblemente bien lograda. Bien, sigamos. Esto está basado, según él, según él, en sus recuerdos de infancia de grupos de viejos que iban por ahí pues mirando por las ventanas y cometiendo todo tipo de barbaridades por la calle, y él lo recreó. Entonces los actores pues son personas jóvenes, su mujer es una señora relativamente joven, que llevan unas máscaras muy realistas de ancianos sin que sean perfectas, que es lo interesante de estas máscaras. Sí, las máscaras son realistas, pero no dejan de ser máscaras y es evidente que son máscaras. De hecho, una característica que tiene es que no permiten casi nada ver el movimiento de los labios, con lo cual cuando emiten algún tipo de sonido es como si viniese de fuera. Es particularmente mala, asumo que deliberadamente, la máscara de ella, que además tiene un color como tremendamente grisáceo tirando a azul, que queda tremendamente feo y asumo que deliberado. Pues estos señores se pasean por Nashville, Tennessee, ya digo, pues destrozando televisores, lanzando tubos fluorescentes al aire,
Uno de ellos se pone a recitar poesía ahí en un medio de un puente. Matan, ya digo, al que recita poesía, que va vestido como una sirvienta francesa. En algún momento aparentemente lo matan con un martillo. Secuestran un bebé. A un par de gemelos unidos por la cabeza, o que se entiende que están unidos, les hacen comer tortitas con jabón. Y todo tipo de arbitrariedades, anárquico. Y a mí, lo que más me llamó la atención de todo esto, aparte de la imagen y que son una serie de viñetas, algunas son unos pocos segundos, algunas tienen un par de minutos, y la cámara básicamente se va moviendo, pues, como le da la gana. O sea, es alguien, entre comillas, sin capacidad para llevar una cámara, que está intentando, pues, rodar a esta gente ahí haciendo sus cosas. Se cuentan chistes racistas, hay bailes, hay asuntos con prostitutas y, por supuesto, muchos cubos de basura que no están seguros de ningún ataque sexual por la noche. Y una cosa llamativa de esta película es el sonido. Porque estas personas apenas hablan, a veces hay diálogos, pero la mayor parte del tiempo están repitiendo. Por ejemplo, el que va vestido de sirvienta francesa, pues en un momento de un poema, con lo cual eso está bastante articulado. Pero en general está en entremitir algún tipo de sonido gutural. O cuando hablan y se les entiende, en muchas ocasiones son frases repetidas una y otra vez, plan obsesivo. Make it, don't take it, make it, don't fake it, make it, don't take. Lo cual, más que a la vejez, remite a la infancia. Sí. Es como si fueran bebés grandes que no tuviesen ningún tipo de inhibición. A veces van en silla de ruedas, a veces van con muletas, a veces saltan y bailan, a veces efectivamente miran por las ventanas, a veces se bajan los pantalones y hacen caca en el primer sitio que encuentran. Todo así. Aparentemente se iban vestidos como los personajes y se paseaban por ahí y dormían debajo de los puentes y esas cosas. Pero bueno. Es una... Ahora tú lo aclararás. Es una cosa que aparentemente es marca del director de sus primeras películas. Hay gente que dice hizo la primera, luego hizo la segunda, luego hizo esta para confundir a los dos grupos anteriores, a los que les había gustado la primera y a los que les había gustado la segunda, y que es un señor que no se deja encasillar y que hace lo que le da la gana. Y aparentemente su intención, esto es ligeramente imperfecto, su intención en un momento dado fue dejar las cintas por ahí, hasta que se dio cuenta de que así no preservaba el copyright, lo cual es ligeramente imperfecto, porque lo lógico sería que no tuviese copyright. Pero bien. Vale, ahora te voy a dejar hablar a ti y explicar por qué te gusta. Pues bueno, como suele ser habitual cuando me preguntas, bueno, venga, ¿de qué siguiente película hablamos? Pues no tiendes, ¿no?, a llevarme la contraria y te lanzas, ¿no? Me dejo. Y te dejas llevar, te apuntas y bueno, eso está bien. Entonces, bueno, siempre bueno, pues tenía ganas un poco de ir un poco a por todas. ¿Por qué me gusta? Bueno, pues yo creo que un poco lo has resumido tú. Es decir, esto es una película experimental, esto no es una película, digamos, de narrativa convencional, aunque sí hay unos personajes, es decir, no deja de ser... Es una película experimental, pero en realidad no es tan experimental como parece, en el sentido de que, bueno, de que sí hay personajes, sí hay una cierta estructura argumental, aunque bueno, como tú bien has dicho, son viñetas. Obviamente a mí lo que más me gusta de esta película es precisamente ese efecto que te ha producido a ti entre incredulidad ante lo que estoy viendo, en cierto modo un poco ataque, ¿no? La película no deja de ser un ataque en todos los sentidos, es un ataque, es una película fea, una película fea de ver, en el sentido de que es un VHS sin depurar, sin ningún intento ni siquiera, ¿no?, de estilización. Este hombre, en su segunda película, en Julien Donkey se adscribió, ¿no?, una película del año 99, se adscribió al movimiento Dogma, que si recuerdas, pues bueno, este movimiento sí. propugnado por Lars von Trier, que un poco intentaba pues restaurar, ¿no?, una cierta pureza en el cine, huyendo de artificios, huyendo de música pregrabada, con la cámara pues siempre intentando captar, ¿no?, un momento que bueno, que iría ahí, pues como suele ocurrir en todos los movimientos
cinematográficos salieron cosas buenas, cosas malas y cosas regulares, ¿no? Y como suele ocurrir en sí mismo, el movimiento Dogma no era nada bueno per se, era simplemente, pues bueno, pues buscar un estilo de hacer. Y este hombre, pues, se ascribió con su película. De hecho, esa película, Julien Donkey-Boy, es una película que rueda también en... Creo recordar que la rueda en 8 milímetros, después no me sale la palabra mismo en español, la estiró, ¿no? A 16 milímetros y después la estiró a 35 para proyección, de manera que pues el grano, digamos, la textura que conseguía con la película, yo recuerdo haberla visto en el cine y era pues una textura bastante interesante. Entonces, ya aquí por lo pronto esta película, en el tema este del usar el VHS, pues obviamente hay una cierta intención material, ¿no? Hay una cierta intención de jugar precisamente con la materia de la película. Es una película del año 2009, donde cuando el HD, ¿no? Ya empieza el HD que conocemos hoy, ¿no? En las televisiones, el 1080 se empieza a vislumbrar como el siguiente paso, ¿no? Empiezan a surgir los Blu-ray, ¿no? Y empieza a surgir este mundo de alta definición, y este hombre decide hacer precisamente una película ya no en Super 8, sí, ya no en Super 8, que es un formato pues muy, muy antiguo, sino en un formato tan básico, tan malo como es el VHS. Es decir, hoy en día pues todos estamos muy obsesionados con que si Netflix tiene 4K o no tiene 4K, o si HBO tiene 4K o no, pero recordemos que en los 80 todos hemos visto las películas bien emitidas en la tele, vistas en una tele de tubo, o directamente si la película la emitían muy tarde, grabada en un VHS o de un VHS alquilado en el videoclub. Es decir, visto hoy en día, el VHS es un formato lamentable, ¿no? Entonces, es lo peor que le ha pasado a decir, y muchas de las películas que nosotros amamos las hemos visto en ese formato. Pero bueno, la memoria tiene estas cosas que, bueno, que en ese momento no podíamos compararlo con otra cosa, así que solamente lo podíamos comparar con ir al cine, es decir, era la única comparación que podíamos establecer. Entonces, claro, era lo menos malo que había. Claro, visto hoy en día un VHS, como podemos ver en esta película, pues es un formato realmente lamentable, ¿no? Entonces, esa idea ya de hacer una película, en pleno año 2009, con la explosión ya del HD y del Blu-ray en VHS, ya me parece un acto, pues, de cierto modo, pues claro, de ya, con la idea de, en cierto modo, a ti como espectador, provocarte una cierta agresión, ¿no? Una cierta agresión, tengamos en cuenta, un tipo de agresión que en realidad no hace daño. Es decir, como mucho podrás decir que has perdido 75 minutos viendo la película, ya está, tampoco pasa nada, son 75 minutos, tampoco perdemos más tiempo haciendo muchas otras tonterías, es decir, que tampoco nos va a pasar nada porque veáis la película. Claro, yo me imagino esta película cuando se proyectó así, yo no tuve la oportunidad de verla en cines, de hecho no recuerdo tampoco si ni siquiera se llegó a estrenar en España en cines. Yo me imagino que esta película, cuando se proyectó en cines, en lo que se proyectase, pues la gente pues saldría de los cines pues muy enfadada y saldría... Pero claro, es un poco lo que decías tú al principio, es decir, una película que se llama Trash Humpers, donde ya el póster te deja claro que la belleza no va a ser la belleza entendida de un punto de vista platónico, ¿no? No va a ser una de sus virtudes. Es decir, sentirte ofendido pues es no haber entendido lo que aquí vas a ver. ¿Por qué me gusta esta película? Pues me gusta precisamente por lo que supone, en primer lugar, desde un punto de vista formal. Es decir, desde un punto de vista formal, esta idea de buscar esa especie de fealdad hasta el extremo máximo, con estas máscaras, el formato, los lugares geográficamente son todos muy feos, es decir, salen, además son muy, muy, muy desoladores, ¿no? Pues entre los que son de noche, que no vemos bien, y los que son de día, que suelen ser pues como una especie de obras abandonadas, unas canchas de baloncesto, también todo parece abandonado en esta película, ¿no? No parece en esta película. De hecho, o los interiores que salen, ¿no? Algunas de las casas que salen a una de las gentes que visitan, pues son personajes que yo creo que son muchos de los personajes que salen en la película,
digo, aparte de los tres protagonistas, ¿no? El señor que hay un señor, ¿no? Que empieza a contar cosas que hace en la cama y empieza a retozar por su cama. Son casas bastante feas, además. Es decir, esta idea de que estamos acostumbrados, ¿no? De que el cine nos muestre siempre un mundo bello, ¿no? Un mundo, digamos, que es el mundo del cine, que es el mundo... Y aquí de repente pues te muestra una realidad muy fea. Yo creo que en cierto modo, con la intención suya de Harmony Corine de un poco de exorcizar todo lo que tenía de sus anteriores películas y marcar un punto de aparte, ¿no? En su filmografía, y a partir de ahí, pues digamos, irse hacia otras cosas, ¿no? Esta especie como, y después de hacer Gummo y Julien Donkey Boy, que son dos películas bastante sórdidas, se le había acusado de ser sórdido y de ser feísta. Yo creo que aquí hay un poco como diciendo, ¿no me habéis dicho que soy sórdido y feísta? Pues ahora me lo vais a decir, pero con razón, ¿no? Nadie que diga que esta película es fea o sórdida, pues nadie está equivocado, ¿no? No es. Pero de todos modos, yo creo que en la película hay en todo momento una especie de mirada, aunque sean unos personajes realmente deleznables, hay una mirada como una especie de sin superioridad moral. Hay una mirada donde a estos personajes en realidad el cineasta no los juzga, ¿no? Si en cierto modo yo creo que hay una intención de que obviamente quien juzga a estos personajes somos nosotros, los espectadores. En ningún momento no hay ningún personaje externo que señale que lo que están haciendo esta gente está mal. Somos nosotros los que opinamos, ¿no? Que lo que están haciendo está mal o es inmoral o es negativo, ¿no? Obviamente, esto es algo que encaja muy bien, por ejemplo, con la última película de Harmony Corine, que es The Pitch Bang, una película protagonizada por Matthew McConaughey, donde Matthew McConaughey interpreta a un señor poeta pues adicto a la marihuana y a otras drogas, que vive su vida con completa libertad, ¿no? Con completa libertad, pero con la ventaja de que su mujer es multimillonaria. Y pues obviamente es mucho más fácil ser completamente libre cuando eres multimillonario que cuando eres completamente pobre. Aquí tenemos a tres personajes también que viven con completa libertad. Entonces, en cierto modo, la diferencia es que The Pitch Bang es una película vitalista, es una película que habla precisamente sobre amar la vida que se vive, y aquí pues presentar un aspecto mucho más feo. Pero al final está hablando son dos películas que están hablando de lo mismo, que es de unos personajes que deciden ser libres y hacer lo que quieran, simplemente que juzgamos de forma muy diferente si el que es libre es un señor guapo y con buen físico como Matthew McConaughey y que encima es millonario, se puede permitir el lujo de ser libre y hacer todas las barbaridades que quiera, pero no pasa nada porque es Matthew McConaughey. En cambio, aquí, en cuanto los personajes hacen barbaridades, pues ya, pues obviamente nosotros, nuestra mirada tiende a juzgarlos y a calificarlos de depravados. Entonces yo creo que un poco es una película que te pone ante la tesitura. Creo que hay un momento, ¿no? En la película, al final, ¿no? Que hay una especie de monólogo con el propio personaje que interpreta Harmony Corine, que dice que ellos no siguen las reglas y que eligen vivir libres, ¿no? Creo que lo dice. Bueno, en coche, sí. Exactamente, una de las partes finales que digamos es un poco la más narrativa, donde suelta una especie de speech ahí donde dice esta idea, ¿no? Y yo creo que la idea final es esa idea de elegir vivir libre y de no seguir una regla, lo que al final conlleva es una mirada por parte de la sociedad, y en este caso por parte del espectador, que pues está continuamente juzgando que vivir de esa manera es ser un depravado. Voy a darte la razón en una cosa. No es la película más experimental que se podría haber visto. No es Blue de Derek Jarman. No, claro, no, para nada. O Wavelength de ese hombre que nunca recuerdo. Jon Snow. No, bueno, no. No, Snow, ¿no? Michael, bueno, ¿cómo se llama? Michael Snow. Dentro de lo que cabe, esto pues tiene unos personajes y es fácil, es fácil seguir lo que está sucediendo. No es fácil interpretar. Primero, con lo de que, claro, no hay juicio dentro de la propia película, es porque la cámara además la sostiene uno de ellos en cualquier momento dado. Es decir,
Aunque Hervé, que es normalmente el cámara, al que se le oye, curiosamente, se le oye mucho antes de verle. Otro, si está él en pantalla, o la cámara la ha colocado en algún sitio y está estática, o alguien, uno de los otros, la está sosteniendo. Entonces, la cámara no está juzgando en ningún momento porque es uno de ellos. Es un alarde de director, es decir, hacer eso. Es decir, no. Es arte de lo abyecto, ¿no? Es un arte que pretende ser feo. Es decir, la imagen que está mostrando es fea, sin dejar nunca en ningún momento de ser arte, que es la parte más divertida. Hay muchísimas referencias, claro. Hay incluso referencias pictóricas en la película. Las máscaras, por ejemplo, remiten inmediatamente a la matanza de Texas, o alguna cosa de estas, ¿no? Los paisajes son, como tú has dicho, degradados, pero los paisajes están ahí, que es la parte interesante del asunto. No se fueron a ningún sitio, están dando vueltas por Nashville. Y entonces la imagen que están mostrando de la ciudad es la de eso, una América, eso, destruida, ¿no? O corriente, normal, totalmente. Sí, los trailer parks, esto que estamos tan acostumbrados a ver en muchas películas, aquí salen un par de veces. Esto es gente que vive en trailers y que vive en estos parques, ¿no? Llenos de caravanas, que en muchas películas estamos acostumbrados a verlo. Aquí se desvelan como unos lugares completamente, pues eso, desoladores y carentes de cualquier humanidad, ¿no? Además. Pero todo es desolador, más que nada, primero por la iluminación, porque claro, la iluminación es la que es natural. Cuando es luz del sol, pues es luz del sol, las cosas se ven como uno espera, el verde es verde, pero cuando se hace de noche empiezas a hacer algún tipo de luz artificial que no es luz de película. Entonces todo adquiere unos tintes amarillos o rojizos o naranjas, o todos los colores acaban desvirtuando, hay grandes contrastes entre luces y sombras, porque precisamente pues hay puntos a los que no llega la luz. No es una película en ese sentido, claro, está rodada reflejando, entre comillas, el mundo, ¿no? En la medida en que son señores que llevan máscaras y no son actores. Pero ya te digo, todos los lugares son desolados, claro. Convierte la carretera y la autopista en sitios horrendos, ¿no? En el fin del mundo. Y luego la impresión que queda es que además ni siquiera es una película que parezca ir por estos son los descastados de la sociedad, ¿no? No es lo que queda, no es el fondo más bajo de la sociedad. No, esta gente vive en el reverso de la sociedad. Si levantases la tapa, estos están debajo. No es que estén en la jerarquía social en el escalón más bajo. No, estos se salieron totalmente. Viven en la periferia y están ahí dando vueltas, entrando de vez en cuando, haciendo sus barbaridades y volviendo a salir. Y viviendo eso, con esa libertad de la que presumen. Y luego hay mucho de It, ¿no? Así en una lectura psicoanalítica, ¿no? De puro impulso, ¿no? Puro... Claro, porque aquí además, tú imagínate, mira, y el juego de la máscara es muy interesante, porque claro, la máscara, bueno, pues es algo que la psicología, ¿no? Está muy estudiado, es decir, esta idea permanente, ¿no? De que en realidad todos llevamos una máscara, ¿no? Todos estamos continuamente como interpretando, ¿no? un personaje. Ya creo que ya hablamos alguna vez del tema, pero precisamente la máscara es lo que permite un comportamiento diferente. Es decir, tú imagínate esta película si en vez de llevar una máscara les hubiésemos visto la cara, ¿no? Hubiésemos visto a tres personas, pues con sus caras de persona normal, haciendo estas cosas. ¿Sí? Porque en la película en ningún momento te da a entender que esto en realidad sean unas personas mayores, ni tampoco te deja claro si son unas personas con máscara. Es decir, no son unos personajes, son unas abstracciones, no son personajes con nombres y apellidos, pero que esta idea de lo ridículo que hubiese sido que en vez de optar por esconder, ¿no? a los actores bajo una máscara, hubiesen sido ellos todo hubiese sido más ridículo. Es decir, digamos, nos lo hubiésemos creído menos, nos hubiésemos creído menos la puesta en escena en sí que tiene la película, porque al final la elección, ¿no? de rodar de esa manera o de grabar de esa manera no deja de ser una elección de puesta en escena, no deja de formar parte del artificio propio de la película y del cine en general. Pero este juego, ¿no? Este juego
al que están continuamente jugando los personajes, sin esas máscaras hubiese sido mucho más patético, además. Hubiese sido mucho más increíble en el sentido de que hubiésemos visto a unas personas normales, pues eso, follándose un cubo de basura. Y al tener mediatizado, al tener en medio, entre nuestra mirada y el actor, una máscara, en cierto modo nos hace entender que estas personas no son como tú y como yo, ¿no? Que estos seres son, como tú bien acabas de decir ahora mismo, unos que están ya no fuera del sistema, sino directamente a años luz del sistema. No ya en los márgenes, sino ya completamente expulsados. Y esta idea de que sean unas máscaras grotescas, también un poco, porque esta idea de que sean máscaras de persona mayor, con la cara completamente arrugado, también nos remite un poco a precisamente a lo infantil, ¿no? A lo infantil que tú decías antes, porque bueno, un bebé cuando nace, pues un bebé nace con la cara arrugada, ¿no? Y nace con esas facciones que, como suele ocurrir, ¿no? Pues la infancia y la vejez se tocan en ese punto donde, pues físicamente, pues hay un cierto parecido. Yo creo que también aquí, en el tema de las máscaras que remiten tanto a la vejez como a la niñez, hay una idea también de lo infantil y lo obsceno, ¿no? Los niños, a los niños se les enseña a comportarse, ¿no? A los niños se les enseña a comportarse, no te toques ahí, ¿no? No te toques en tus partes en público, no tengas estos comportamientos en público y bueno, y si puedes no tenerlos en privado, también, pero bueno, al menos en público no hagas ciertas cosas, ¿no? Que para la mirada adulta suele ser obsceno. Pues cuando un niño se está haciendo pipí y se está tocando sus partes, pues nosotros no pensamos que fisiológicamente lo que le pasa obviamente al niño, pues lo típico, ¿no? De que está haciendo pipí el pobre, pues tiende a tocarse sus partes y ya está. Somos nosotros, ¿no? Lo que en cierto modo revestimos de obscenidad ese gesto. O igual que cuando, por ejemplo, pues un perro, pues por mucho que a mi perro le pasa, mi perro, el pobre, está castrado desde tal, pero sigue teniendo ese impulso de montar, en cierto modo, como hacen los personajes de esta película, aunque él no lo sabe, porque obviamente es un perro, no tiene ese conocimiento, pero el pobre pues no puede hacer, no tiene ninguna función, ¿no? Ese humping que está haciendo. Pues un niño, pues igual, un bebé, un niño, cuando se toca sus partes, pues siente cierto placer, ¿no? Ciertas cosquillitas, eso está estudiado en psicología, y somos nosotros los adultos los que le damos el carácter obsceno. Aquí hay cierto componente también de ese tipo, porque bueno, al final esta gente lo que está haciendo es, creo que hay también un momento lo que lo dice, ¿no? Un largo juego que espero que ganemos. Creo que dice ahí también en el monólogo final. Sí, al final ellos están jugando, ellos no están reivindicando nada, no están haciendo política, ni siquiera están intentando volver al sistema que los ha expulsado, sino están simplemente intentando jugar con su juego y como digo, esa idea del juego que al final termina siendo infantil y por supuesto pues termina siendo también bastante obsceno, sobre todo a nuestra mirada ya completamente educada. No buscan absolutamente nada, claro, efectivamente. Están simplemente con sus cosas, pues eso, como que pues el día que deciden que los árboles están sexualmente disponibles, pues ahí van, o se ponen a lanzar tubos fluorescentes, que a mí fue la escena que más me inquietó, porque no dejaba de pensar que se va a cortar, porque luego pisan los trozos de... Y hay todo este tipo de eso, simplemente estamos aquí con lo nuestro. No hay ninguna reivindicación de ningún tipo. Es muy pura en ese aspecto, ¿no? Es una película muy de... Es que simplemente está pasando esto y lo están haciendo. Claro, yo creo que por eso muchas veces este tipo de películas producen también un rechazo, más allá de, pues, bueno, del lógico que te puede producir, pues decir, qué aburrimiento, pero bueno, el aburrimiento es algo muy, muy subjetivo. Más allá de eso, esta idea de ¿para qué sirve esto? ¿No? Ese utilitarismo, esta película, ¿qué es lo que me está queriendo decir? ¿Cuál es el mensaje de esta película? Que ni siquiera, o que sea, digamos, en cierto modo difícil trazar qué es lo que me ha querido decir
esta película, es lo que muchas veces yo creo que también puede provocar un cierto rechazo hacia este tipo de propuestas, ¿no? Podemos decir que, bueno, pues hay una cierta crítica o hay un cierto reflejo de, pues, como decías tú antes, ¿no? A unos ciertos personajes de la América profunda, desahuciados por la sociedad. Pero bueno, en realidad eso es un mensaje, en cierto modo, muy, muy facilón, que prácticamente cualquier película podría tener, desde Nomadland a cualquier otra. No creo que sea su intención en ningún momento dar ningún mensaje ético, ni político, ni moral. Y precisamente yo creo que eso es una de las cosas que echa más para atrás, ¿no? De este tipo de propuestas. Ni siquiera creo yo que con este monólogo final intente reivindicarlos, ¿no? Como mirad qué bien estos seres que tienen una cierta pureza y tienen una cierta libertad. Mirad ellos qué bien. No, al contrario, es un poco unos seres que viven bajo sus propias normas, bajo sus propios criterios, y ya está. Claro, y si nosotros intentamos entender para qué sirve esta película o qué es lo que me ha intentado decir esta película, nos vamos a dar contra un muro, nos vamos a dar contra un muro, y eso es algo que muchas veces como espectador suele ser bastante problemático, en el sentido de que, bueno, parece que siempre queremos ver películas que nos cuenten algo, que nos digan cuál es el tema de la película, de qué va, cuál es ya no solamente de qué va argumentalmente, sino de qué va, digamos, en un sentido más profundo, ¿no? De cuál es el tema que trata, ¿no? Estas cosas que se suelen enseñar en los colegios, ¿no? En los colegios, pues, cuál es el tema del texto y cuál es claro, cuando el texto no tiene tema, cuando el texto o el tema No, el tema es el propio texto en este caso. Claro, cuando el tema es el propio, como tú me acabas de decir, cuando el tema es el propio texto, cuando el hecho de que pues las máscaras, el VHS, el rodaje sin iluminación, todos esos aspectos formales sean precisamente el tema de la película, es algo que pues, por regla general, nos solemos sentir incapaces, ¿no? De aprenderlo, es decir, de entenderlo, porque queremos que haya un tema, ¿no? Queremos que esta película sea, pues, una crítica al sistema social estadounidense, tal y cual, porque nos va a resultar más fácil descodificarla, ¿no? Porque al final es eso, el tema es un codificador, es una manera de que sin que esté dicho, pues también queda tan mal, ¿no? En las películas, cuando se enuncia el tema en voz alta, ¿no? Siempre tiene que haber una especie de equilibrio siempre tiene que haber un equilibrio entre que el tema no vaya un personaje en plan película de Christopher Nolan y te lo diga en voz alta para que te quede claro, o que el tema esté tan escondido que seas incapaz de entenderlo, ¿no? Siempre queremos un término medio en el que entendamos de qué va la película sin que ningún personaje explícitamente lo diga, aunque bueno, por regla general, en las películas más o menos mainstream siempre suele haber un personaje que te intenta explicar la película en algún momento para que te quede claro y no te confunda. Aparte del aparato formal, es una de las cosas que obviamente echa más para atrás, el saber el por qué está pasando aquí, el por qué esta gente hace eso que está haciendo, cuál es la razón, qué es lo que me está intentando contar el cineasta. O a lo mejor el cineasta no te está intentando contar nada, ni tiene la obligación de contarte nada. No tiene, primero que no tiene la obligación el cineasta de entretenerte. Y después, aparte de que te entretenga o no, no tiene tampoco la obligación de darte una película sobre un tema. Que nosotros querramos aquí ahora divagar sobre lo abyecto, sobre lo abstracto, ¿no? De los personajes, el supuesto mensaje social o sociológico que pueda tener la película, es algo que Harmony Korine yo creo que en ningún momento lo ha pretendido, más allá de pues tener una idea brillante, ejecutarla y echarla al mundo a ver qué pasa. Probablemente lo pensó cuando estaba editándola, ¿eh? Claro. Porque es imposible no pensarlo mientras la estás viendo, con lo cual él probablemente viese su película por primera vez antes de... Claro, es lo que tiene el cine. Por lo que lo mencioné al principio, estamos hablando de un pintor. Estamos hablando de un señor acostumbrado... Claro, los cuadros no tienen narrativa. O bueno, la pueden tener.
pueden ser cómics, pero en general, sobre todo el arte contemporáneo, tiene menos. Es decir, se parece más a un cuadro en ese aspecto, por eso decía lo del museo, se parece más a una pieza de museo. Sí, por supuesto. Porque está, lo que tú dijiste al principio de todo, está interesada en su propia materialidad. Está interesada en sí misma. Es decir, ante todo, es una película sobre la propia película que estás viendo. El monólogo final, bueno, no es el final de la película, pero es la última secuencia así más articulada. Yo no la entendí como que él estuviese hablando de la película con ese personaje, que además es el propio director, sino como uno más de los efectos sonoros de la película. O sea, de la misma película, de la misma forma que el resto de los personajes pues emiten sonidos guturales o repiten canciones infantiles o canciones sureñas o frases que se les quedan y se ponen como en bucle a repetirlas, ¿no? O algunos de los otros personajes que claramente no son los del núcleo que estamos siguiendo, los que llevan máscaras, sino son personas mayores de verdad, que se les ve mayores. Y eso, el que tú decías, que se gira en la cama y empieza a contar sus ejercicios y cómo los hace y si se queda así 60 segundos. Ese tipo de cosa humana de que empezamos a hablar y simplemente hablamos. La mayor parte del tiempo queremos pensar que lo que estamos diciendo tiene sentido, ¿no? Sí, un poco como hacemos aquí. Exacto, como lo que estamos haciendo ahora. Pero la película es básicamente de gente que está hablando, no necesariamente emitiendo nada. Se oyen sonidos. Esos sonidos a veces no suenan a frases coherentes. Pero creo que desde el punto de vista de la película, la declaración de ese señor al final, mientras conduce de las reglas y la libertad, es exactamente igual desde el punto de vista de la película, lo de cómete las tortitas con jabón, o fake it, don't fake it, make it, o make it, don't fake it, o make it, fake it, cuando está preparando las tortitas originalmente, ¿no? Sí. Hay o simplemente cuando se les oye ruidos. Hay todo. De hecho, a mí en cierto modo ese rant final que suelta es un poco, me suena un poco a típico monólogo de borracho ya a las 6 de la mañana. Exacto. Que se pone a arreglar el mundo en la barra de un bar y a decir pues todo lo que está mal del mundo. Y de ahí viene un poco ese dicho de los borrachos y los niños dicen siempre la verdad, ¿no? Sí. Y siempre tienen razón. Además, a ese personaje se le vio no mucho antes hacer un baile extraño delante de la cámara que no tenía ni pie ni cabeza. Sí, bailando claqué con el chaleco, ¿no? La camiseta esta, precisamente con la bandera confederada. Y hay otro personaje que también no es del núcleo, es otro señor que aparece por allí, que simplemente en un momento dado se pone a contar chistes racistas o totalmente absurdos, homófobos, sin pie ni cabeza. Es decir, la película de entender que no tienes que tomarte en serio ninguno de los diálogos que estás oyendo. Estos señores simplemente actúan por puro instinto y a veces su instinto es soltar una de estas historias. No me sorprende que se encaje a veces esta película en el cine de terror, porque claro, produce ese efecto de seres extraños que de pronto salen y además se refuerza con el final de la película, con el robo del bebé por parte del personaje femenino, que debemos entender que es mujer, que se llama Moma, pero además está interpretado por la mujer del director. Y lo que tú decías antes, claro, vemos a la mujer a Rachel Corrine interpretar ese personaje en lugar de verla con la máscara, y sería una película completamente diferente en el sentido totalmente de lo que tú decías, totalmente ridículo. Es una mujer además relativamente joven. Bueno, relativamente joven, ¿no? Tiene 35 años, sí, relativamente joven. Sí, pero bueno, pues en la película del año 2009. Sí, por eso hace 10 años y además convencionalmente guapa. No se parece en nada a la máscara que lleva, ¿no? Entonces, que sería eso, ridículo, ¿no? Es una de las actrices de Spring Break. Es una de las actrices de Spring Break. Y en ese aspecto es una película que al final, claro, con todo el rollo del niño y después de haberle visto todo tipo de vandalismos habidos de por ahí, incluyendo un asesinato y y varias escenas de lo que parecen torturas. Incluso es posible que un segundo asesinato. El simple hecho de que tenga un bebé en brazos ya aterroriza y la película acaba con esa nota de absoluto terror, ¿no? Y luego hay otro aspecto curioso que es tremendamente rítmica. No es para nada una película estática, por ejemplo. Las secuencias son tan cortas, la más larga que tendrá 2 minutos. Sí. La cámara se está moviendo continuamente porque es alguien, en principio, que no está formado en el manejo de una cámara, no está intentando apuntar lo interesante en ese momento, entonces se mueve como le da la gana, y si la cámara queda al revés, pues quedó al revés, no pasa nada. Y entonces es tremendamente variada, va cambiando continuamente.
Y hay una especie de juego interno, rítmico, ¿no? Poético, ¿no? De hecho, si te fijas, hay bastantes alusiones musicales. Es decir, en bastantes momentos de la película salen personajes. De hecho, hay un personaje que toca la guitarra eléctrica, sí, después sale otro personaje tocando la batería, otro personaje sale tocando también la guitarra acústica, la guitarra española. Es decir, esa presencia, por ejemplo, de varios instrumentos musicales a lo largo de la película, unido a esas letanías, ¿no?, que ellos van teniendo en todo momento, esa repetición, volvemos al tema infantil, ¿no? Los niños, una de las primeras cosas que aprenden, y pues es a dar golpes y a darse cuenta de que hay un cierto ritmo, ¿no? Y se pueden conseguir ciertos ritmos, o los mismos juguetes, ¿no? Los mismos juguetes que todos los que hemos tenido hijos y hemos sufrido, pues los típicos juguetes que ofrecen sonidos repetitivos una y otra vez y que acaban taladrándote los oídos a ti como adulto, pero que a los niños no dejan de cansarle en ningún momento. Ese ritmo musical se traslada, yo creo, también a la imagen, precisamente con este un poco de haciendo alusión a un poco cacofónico, ¿no? Un poco sin una intención rítmica, en el sentido de que no hay una intención de componer un ritmo, en cierto modo, caótico, pero que hace que la película, yo digo, a mí no me parezca aburrida en ningún momento, en el sentido de que, bueno, pues continuamente están pasando cosas nuevas o cosas diferentes, tanto a nivel secuencial como a nivel como está montada la película. Me parece muy interesante esto que tú has dicho de que probablemente Harmony Korine se diese cuenta de que iba a su película cuando la estaba montando. Claro, es un poco desmonta esta idea de que uno cuando está rodando una película sabe de qué va. Uno cuando está rodando una película intenta hacer lo mejor posible lo que se le ha ocurrido, cree que su película quizás vaya de algo, o en este caso no vaya de nada, y cuando se enfrenta uno a la película en el momento en el que la está montando, porque la tiene que ver y rever y ver una y otra vez, de repente se da cuenta que su película va sobre algo a pesar de él. Es decir, a pesar del propio autor, tu película de repente resulta que va de algún tema en concreto. Esto es algo que suelen decir muchos cineastas de forma muy, muy habitual. Después nosotros como críticos o como espectadores vemos una película y parece que siempre de un solo visionado tenemos muy claro, ¿no?, de qué va la película, y tenemos muy claras cuáles han sido las intenciones, incluso tenemos claro si el director ha conseguido reflejar lo que realmente quería reflejar y si le ha salido bien o no le ha salido bien. De repente nosotros en una hora y media de visionado y con un único visionado tenemos todo eso súper claro, cuando probablemente pues el pobre director que está haciendo la película no se dio cuenta de que iba a su película hasta pues 3 meses después de rodarla, y después de 2 semanas llevar de estar haciéndola en la sala de montaje. Ahí eso también un poco desvela un poco muchas veces lo accidental que es el cine, ¿no? El cine, al contrario de otros, pues bueno, en la literatura, pues si uno le convence bien lo que ha escrito, pues tan fácil como volver a escribirlo, ¿no? Y tampoco le cuesta mucho más dinero volver a escribirlo, pero claro, famosas son todas las películas en las que cuando se ponen a montar la película en la sala de montaje se dan cuenta de que lo que han rodado es un desastre y ya no hay marcha atrás y ya no hay manera de arreglar ese desaguisado, ¿no? Entonces eso un poco también desvela en una película como este tipo, tan anárquica y tan caótica, pues digamos, en cierto modo, pues es más... no hay una preocupación de decir, ay, este plano me ha quedado desenfocado, ¿no? Porque no hay ese temor, pero sí a la hora de desvelar temáticamente de qué va la película, o de qué trata mi película, o al menos qué es lo que yo creo que la gente va a interpretar cuando la vea, sí es algo que probablemente, digamos, fuese en cierto modo descubriendo sobre la marcha. Y yo creo que también es otra de las cosas interesantes, ¿no?, de la película, que se nota que es una película hecha sobre la marcha, ¿no? Hecha, porque yo creo que aquí no había guión per se, ¿no? Sino que había, pues... Creo que había esbozos de las escenas y este tipo de cosas. Claro, plan, están haciendo esto, y que cada uno luego ellos, los actores, hacían unas notas y después, bueno, dejarte... Y tampoco pasaba nada, ¿no? Si rodaban un poco de más, porque bueno, eran todo cinta en VHS, que hoy en día sería más complicado de conseguir, pero bueno, hace 10 o 12 años, pues quizá pues era algo más sencillo. En 2008, pues
Me imagino que todavía se podían comprar en la tienda. Lo que es interesante, de todas formas, es que vista hoy en día, claro, tú lo estás viendo en una televisión 4K, además en el ¿cómo se dice? En el streaming de Movie, que es que es bastante de calidad. bueno. Claro, estás viendo una imagen desastrosa porque estás viendo una imagen de VHS en perfecta definición, con lo cual provoca un efecto curioso de que se vuelve casi abstracta en varias ocasiones. Porque, claro, efectivamente, ha perdido tantísimo detalle. Hemos olvidado lo que era el VHS, lo desastre absoluto que era, que como podíamos ver algo ahí. Y aquí juega mucho con ese efecto. Claro, es muy difícil, sobre todo la máscara de ella, la máscara de Moma, la que lleva Rachel Corrine, pierde muchísimo detalle. O sea, tú ves básicamente una masa grisáceo azulada. Las caras son súper inexpresivas, efectivamente, son máscaras completamente estáticas. Provocan ese efecto además de Uncanny Valley, ¿no? Lo provocan muchísimo, totalmente deliberado, efectivamente. Pero me encanta cómo la imagen, pues en ciertos momentos, sobre todo las imágenes nocturnas, que claro, están rodadas con luz de una farola o cosas así, la imagen se descompone totalmente, claro, se deshace por pura limitación técnica del dispositivo que están usando. Y se vuelve eso, manchas de color. Las farolas se vuelven eso, orbes que flotan en el aire. Las propias figuras humanas aparecen y desaparecen porque por puro efecto de que eso, no hay luz suficiente. Y además el streaming de Movie es bueno, si tienes una, además creo que depende de la conexión, pero bueno, pero en sí el streaming es tan bueno que si te fijaste, la imagen no se ve pixelada no. En ningún momento. Y la imagen se ve con su nitidez imperfecta. Sí. Se ve con su nitidez y en ningún momento ves los cuadrados, en ningún momento se ven los cuadrados de píxeles que le harían más feo, ¿no? Sino, no, aquí ves ves la imperfección de la nitidez precisamente de ese VHS. Y no, yo me imagino que esto visto en cine, pues obviamente pues tuvo que ser más impresionante todavía. Sí, porque claro, en cine habrán capturado la imagen del VHS directamente. Aquí que habrán jugado con algún aspecto digital, ¿no? Pues no sé cómo habrán hecho para hacer. No sé si la película está editada en Blu-ray o algo, o si es un máster de Blu-ray o no sé. Yo no sé cómo lo han hecho, pero bueno. Pero me encanta porque eso produzca el efecto completamente de que la imagen se está deshaciendo. O sea, hay ciertos momentos en que, claro, la calidad de la cinta es tan mala, la cámara es tan mala, el VHS es tan malo, está copiado de otro VHS para poder hacer la edición, que da la impresión de que se va a venir abajo en cualquier momento. Hay ese... Claro, puestos a lucubrar, y si la historia de él es verdad, lo de su infancia, hay un volver a la infancia y el VHS... Ya yo lo hacía así cuando era pequeño y mi padre me compró la primera cámara. Y luego la inestabilidad de todo eso, claro. Que efectivamente si lo haces con una cámara VHS, hoy sería demasiado perfecto, claro. Hoy la película no se podría hacer. O sea, tendrías que hacer deliberadamente mala la imagen. A menos que lo hagas con una cámara. O sea, tendrías que buscarte una cámara muy mala. Pero cualquier cámara moderna... Claro, claro. Hoy en día que hasta el iPhone más barato ya te graba en 4K, este tipo de en cierto modo de experiencias pues están completamente perdidas. Al final yo creo que eso es lo realmente interesante también, un poco retrotraernos y recordar que incluso que el VHS supuso una involución en el mundo de la imagen, ¿no? Porque veníamos en cierto modo del Super 8 de nuestros padres, y hoy en día el Super 8 da una imagen de una gran belleza y una imagen muy reivindicable, que el VHS pues es un formato totalmente imposible de reivindicar ni desde un punto de vista romántico. De todas formas, a mí la referencia al videoarte, porque claramente este hombre conoce, por ejemplo, a Nam June Paik o alguno de estos, ¿no? A mí, por ejemplo, me recordó en cierto momento de las primeras instalaciones de videoarte, que consistió en coger la cámara y apuntarla al sol. Claro, si tú haces eso con una cámara de vídeo, destruyes la cámara. Oh.
Porque básicamente llega un punto en que simplemente estás destruyendo el tubo, sobre todo en una cámara de esa época, de los años 70. Estás destruyendo el tubo, porque el propio sol pues llega un momento en que simplemente se carga el tubo de la imagen. O el juego este de montar televisores y colocarle imanes para que la imagen se distorsione, ¿no? Esta película, a mí lo que me planteó, la pregunta que me planteó realmente cuando la estaba viendo es, ¿dónde acaba una película y empieza el videoarte, ¿no? Porque en otras está más claro, es videoarte, ya directamente. O sea, nadie la proyectaría. Eso y la imposibilidad de la abstracción en el cine, porque no importa lo que hagas, la secuencia de imágenes te obliga a montarte una historia en la cabeza. O sea, no puedes evitarlo. Eres un ser humano. Es un poco como el cómic abstracto, que es prácticamente imposible. Porque no puedes no hacerlo, ¿no? Queremos que nos cuente algo. Sí, no, pero aparte no puedes evitarlo. O sea, estás viendo aunque sea un puñado de manchas, queremos que, que ese puñado de manchas nos cuenten algo. Si tú ves algunos de estos experimentos de cine abstracto de los 60, 70, es que no lo puedes evitar. Pues serían formas, serían rayas, sería... ¿Quién era? Man Ray, por ejemplo, el que hacía estas cosas. O Braca, o Stan Braca. Sí. No importa, da igual. Tú estás viendo una secuencia de imágenes con lo cual estás proyectando una historia sobre la secuencia de imágenes. Aquí es muchísimo más fácil porque encima hay personajes, con lo cual tú ya inmediatamente pues te empiezas a construir, aunque sea mentalmente, una biografía de esos personajes porque están haciendo esto, dónde viven, qué hacen. Tú dijiste antes de que es muy fácil ser libre siendo rico. También aparentemente es muy fácil ser libre si eres lo más absolutamente pobre fuera de todo. Y luego otro de que, claro, esta a lo mejor se proyectó en cines, ¿no? Sí, según tengo entendido, sí. Pero debe ser lo más al límite de lo que se puede proyectar en un cine, ¿no? Hombre, desde un punto de vista comercial, sí, porque bueno, esto viene de un director, pues bueno, con un cierto reconocimiento, ¿no? Aunque sea dentro de unos círculos muy especializados. Pero bueno, sí, yo sí recuerdo en su momento cuando la película se presentó, no sé en qué festival, pues digamos, pues se habló de ella. Y como digo, no sé si realmente se llegó a estrenar en algún lado bueno, según veo, pues sí, se pasó por el Festival de Toronto, el Festival de Nueva York, el Festival de Vancouver, es decir, tuvo estreno en varios festivales. No creo que tuviese estreno, digamos, comercial propiamente dicho. Bueno, según veo, en el Reino Unido sí tuvo un estreno limitado, es decir, un cierto obviamente no es una película que tiene su razón de ser en un circuito más de festivales que en una sala comercial o al uso, o como mucho, como digo, en una sala, digamos, pues alternativa, ¿no? O en una sala más orientada no al arte, pero bueno, sí a un cierto de cine más de autor. Según veo, en España no se llegó a estrenar, ni siquiera, vamos, al menos en IMDb no aparece ni siquiera en ningún festival ni ningún lado. Es decir, que supongo que en su momento pues se vería, y según veían también está solamente editada en DVD, es decir, ni siquiera está editada en Blu-ray, con lo que, bueno, el máster que hemos visto, no sé si realmente hemos visto un máster del DVD o qué. Pero sí, claro, es decir, obviamente esta película sí tendría un cierto sentido de estreno, eso, pues en un contexto en un contexto de festivales y bueno, y poco más. Es decir, ya en el resto de lugares tipo salas comerciales, pues obviamente esto es una película incluso complicada para un contexto de cine de autor. Es que ni siquiera es indie, claro. Se sale. Claro. A mí la película que me recordó de todas formas mientras la veía es a La Bruja de Blair. Claro. Solo que esta se atreve a hacerlo de verdad. La Bruja de Blair no se atrevió. Claro, la Bruja de Blair, dentro de que es una película interesante, ¿no? También por su componente material, ¿no? Del que hemos hablado antes, es una película con una intención comercial. Es decir, una película con una intención, en cierto modo, pues de contar una historia de terror y con una intención no comercial en el sentido de hacer mucho dinero, que al final también lo hizo, pero sí con el sentido de que, bueno, de que se estrenase aunque fuesen unos ciertos círculos más indies, aunque al final... Yo la vi en un cine comercial normal y corriente. Pero bueno, cuando sus autores hicieron la película, ellos la hicieron con una intención plenamente comercial que esta no tiene ni en ningún momento. No hay aquí
no hay en ningún momento una intención de que esto, obviamente, pues Harmony Korine sabía lo que hacía y tampoco creo que le costase mucho más que el tiempo. De hecho, como digo, no, según leí, desde que se empezó a rodar a que se estrenó, creo que pasaron 4 meses. Es decir, que si la rodarían 2 o 3 semanas, la grabarían 2 o 3 semanas y después otras 2 o 3 semanas montada en VHS también, pues con las moviolas estas viejas de VHS. No, con 2 vídeos, ¿eh? Claro, sí, con eso, con los, bueno, sí, pues supongo yo que usarían los VHS, se les podía conectar una mesa, ¿no? Sí, pero aparentemente aparentemente usó 2 vídeos. Usó 2 vídeos así tal cual, dándole al play y al pause. Aparentemente, como, sí, como, vale, pues ni eso, pues eso. Pues se ven los cortes y los puntos grises y las letras superpuestas y este tipo de cosas. Está grabado todo, ¿no? Claro, es decir, como digo, aquí sí hay clara una intención totalmente anticomercial, más cercana a algo más minoritario, como puede ser una galería de arte, que un estreno en un cine comercial. Lo que te dije antes, se nota que el hombre es pintor, ¿eh? Está hecha. La película es ante todo sus limitaciones formales. Básicamente es parte de ahí. De hecho, como te comentaba antes, tanto las VHS, estos que vendía en la web, que ya sacó, según leo, 300 y ya obviamente pues se agotaron. Los pintaba él y los dibujaba él, y las latas de 35 milímetros, estas que aún quedan unas cuantas a la venta, también vienen por fuera pintadas por él. Es decir, que el hombre pues se ve que le pone esmero también a esto de pintar. Este hombre le ocurrió que estuvo desde esta película de 2009, tiene una película anterior en el 2007 que va bastante muy interesante también, que trata sobre un imitador de Michael Jackson, un imitador de varios imitadores, ¿no? Varios imitadores de personajes, pero sobre todo, una historia de amistad entre un imitador de Michael Jackson y una imitadora de Marilyn Monroe. Esta película es de 2007, Mr. Lonely, y la anterior película es del año 1999, es decir, que el hombre se pegó pues ahí como 8 años sin rodar cine, porque, por un lado tuvo problemas con las drogas, estuvo muy enganchado al crack y a la heroína, y fue marido, ¿no?, de Chloë Sevigny, de la actriz Chloë Sevigny, ¿no?, que salía en Kids y en Julien Donkey. De hecho, creo que tienen un hijo en común y todo. Y pues el hombre tuvo ahí sus problemas con las drogas y pues vivió a base de hacer algún que otro cortometraje y sobre todo pues de sus pinturas y tal. Y ya ahí en 2007 decidió volver al cine. Esta película de Transhampers surge también como una serie de fotografías. Es decir, al principio esto fue un proyecto fotográfico. Él empezó a hacerle fotos a estos personajes que inventó, y empezó a hacerle fotos en estos paisajes un poco desolados, y cuando llevaba unos cuantos días haciendo las fotografías y viendo lo que salía, pues se le ocurrió decir, de aquí, más que una sesión de fotos, puede salir una película, y seguro que es mucho más inquietante que las propias fotografías, porque estamos ante un hombre multidisciplinar. Y como comentaba antes un poco, es bastante curioso, es bastante gracioso que después de este feísmo, ¿no?, de esta película, llega un momento en el que da el vuelco, da un paso completamente opuesto y hace, como digo, 2 películas como Spring Breakers y como Beach Bang, que son 2 películas completamente, que son explosiones de color. Son unas películas completamente coloridas, películas llenas de optimismo, ¿no?, por vivir, porque Spring Breakers pues al final es una película también que está una película con una celebración de la juventud, ¿no?, porque pues tenía a cuatro señoritas jóvenes yéndose de Spring Break, que es algo muy, muy vistoso, en el sentido de que además ellas 4
se pegan toda la película, prácticamente toda la película, en unos bikinis de color fosforito y rodeada de neones, todas guapísimas y bellísimas. Y como te he dicho antes, la película está de Matthew McConaughey, que es curioso, es bastante curioso cómo navega desde un feísmo tan extremo al de esta película a dos películas que precisamente son un alarde de belleza, como he dicho antes, en el sentido más platónico del concepto, ¿no? De presentar actores guapos y guapas, enseñando tipazo en todo momento, ellos y ellas, en entornos completamente magníficos, pues bueno, pues como son las playas, ¿no? De estas que salen en Spring Break, o en Spring Breakers, o en la película de Matthew McConaughey, pues en todo momento unas localizaciones, unas mansiones, unos yates, unos cochazos, una ostentación precisamente de dinero con muy buen gusto, que al final llega un momento que, pues, que lo más feo del mundo, que es esta película, con lo más bello del mundo, que puede ser pues esa ostentación y esa belleza de estas chicas o de ese hombre como Matthew McConaughey, que vengan de la mano de un mismo cineasta y sin que sean películas que rompan ninguna coherencia en cuanto a, no solamente, como digo, no solamente el supuesto mensaje que pueda tener, sino incluso en lo formal, ¿no? Pues son dos películas, la de Spring Breaks y la de Beach Bum, que son también películas, en cierto modo, muy, muy caóticas. Son también películas, el recorrido de los personajes, digamos, no está tan dibujado, digamos, como una película estándar. Obviamente, este hombre, por mucho que él sea guionista, se ve que es un guionista de los de paseos, ¿no? Es un guionista más preocupado por muchas veces mostrar ciertos ambientes o ciertos personajes en situaciones que en sí una historia desde un punto de vista dramatúrgicamente normal, ¿no? De todas formas, cuando terminé de ver esta, quise ver alguna... Bueno, primero una cosa, pues sí, efectivamente es ese tipo de artista. Hizo esta, llegó al final y se dijo, ahora, a partir de ahora, esto ya no lo puedo llevar más lejos, pues habrá que hacer una cosa diferente. Spring Breakers me parece la solución perfecta. Es decir, que efectivamente, ya hiciste, no ibas a llegar más. No puedes repetir Trash Hampers más de lo que ya es. Ya llegaste a lo máximo. Por cierto, que es un hombre que ha tenido exposiciones en galerías bastante importantes. No es un artista de estos que intenta ganarse la vida con sus cuadros, sino... Y luego intenté ver las anteriores. No están disponibles. Intenté ver Gumo. Mr. Lonely creo que está en Movie también. Me suena. Según veo, está en Filming, están Spring Breakers y Trash Hampers. Y el resto, bueno, se pueden conseguir por medios... Sí, no, por supuesto, pero bueno, yo en plan cómodo, ¿no? En intentar verla, porque esta me pareció eso, una forma de ver, una forma de hacer las cosas de lo más interesante esta película. Claro, es la típica que no hubiese visto si no me lo dices tú. Bueno, si hubiese ido a un museo y hubiese estado en el museo, a lo mejor me quedo la hora y pico viéndola, como me he quedado alguna vez. Una vez me quedé en el museo viendo un documental. Estaba en un museo de arte, pero sobre los secuestros aéreos en los 70. Un documental además como muy gracioso sobre secuestros aéreos. Por eso estaba en un museo, porque no era un documental. Y me hubiese quedado tranquilamente una hora viendo, los 70 y pico minutos viendo esto tranquilamente. O sea, es interesante. Me pega, es la típica cosa que me pega a mí. Y quise ver Gumo, en plan, voy a empezar por el principio, Kitsch ya la he visto, pero no, esa no está disponible. Hay que conseguirla por otros medios menos. Bueno, Paco, di. No voy a decir que la disfrutéis, porque no es una película... Yo la disfruté, pero soy un señor raro. Antes de seguir, tiene unas notas de las más bajas que he visto nunca en Internet Movie Database. Por supuesto, la ponen a parir de una forma brutal. No es la típica película. El otro día estaba viendo una similar. Similar, quiero decir, una película que tiene notas muy bajas en Internet Movie Database que se llama The Empty Man, que tiene un 1, un 2 y de pronto un 9. Sí. Y la gente se queja de unas cosas y otro comentario posterior dice, pero es todo lo contrario, es así, es al revés. No, Trash Hampers no es de esas, ¿eh?
Tras Bad Hamper está fatalmente valorada. Bueno, tiene un 5,1 en IMDb, tampoco es... Bueno, sigue, ahora te dejo seguir. No, pues es una película que obviamente, como digo, como mucho vais a perder 75 minutos de vuestra vida, tampoco es tanto. Aburrirte no te vas a aburrir y yo creo que entretenida es un rato, aunque sea como para enfadarte, ¿no? Aunque sea como para gritarle a la tele o gritarnos a nosotros por haberla recomendado. Como digo, sobre todo yo creo que es una experiencia desde el punto de vista ya visual, sobre todo para los de nuestra generación y nuestra edad, que hemos vivido el VHS, o incluso a lo mejor hemos grabado algo en VHS, para que seamos conscientes de lo feo que era el VHS, de lo infame que era ese formato, y que encima, si pones a gente infame haciendo cosas infames delante de este formato infame, pues te queda una película infame, pero que a mí me gusta mucho precisamente por todo eso que provoca. Bueno, pues con eso precisamente pues lo... Y me alegro que te haya gustado. Ya te digo, me hubiese gustado, no es una película para ver en casa, a mí me hubiese gustado la sala oscura para verla, más que nada porque en casa es más... Ya lo hablamos en algún episodio, hay películas que piden la sala para poder dejarte ir tranquilamente, y esta es una de dejarse ir, pero yo esta me siento encantado de una sala a verla y salgo encantado de la película haberla visto diciendo, es rarísima, pero las hay más raras, ¿eh? No es la más rara que he visto. Sí, las hay más raras. Está ahí en el límite de lo... Bueno, yo creo que se pasa del límite de lo comercial, efectivamente. Sí. Cualquiera que la vea, pues se va a salir de la zona de confort, probablemente. A menos que, bueno, hay gente que está acostumbrada a ver ese tipo de cosas y es lo que les gusta y lo ve todos los días, ¿no? Y ve videoarte todo el día. Yo veo el que puedo, no porque me gusta verlo en los museos, pero me provocó además interés por el individuo. O sea, ya conocía Spring Breakers y en su momento, además me sorprendió comprobar que Spring Breakers ya es tan antigua. Para mí Spring Breakers sigue siendo una película de hace unos años, o sale Selena Gomez, pues era... 2012, ¿no? Sí, por eso. Ya, tiene ya 9 años. Ya, sí. Pero esta me provocó el interés de decir, este señor es interesante, ¿qué habrá hecho más? Habrá hecho cosas más curiosas, ¿no? Bueno, pues me alegro que hayas disfrutado de esta diégesis, mimesis pleonásmica. Sí, repítelo otra vez que lo vamos a poner en el clip de Wanda. Mimesis, diegético. El sonido es diegético. El sonido es diegético, eso sí. El sonido es diegético. Eso significa, por si alguien no lo sabe, ya aprende una palabra nueva. Significa que el sonido que se oye está dentro del mundo de la ficción que te están mostrando. No es una banda sonora añadida, aunque probablemente haya sonidos añadidos, porque bueno, se oyen también cosas ahí guturales de vez en cuando. Hay una escena donde la cámara como que se mueve alrededor de un váter que está ahí en medio del campo y se oyen ruidos a su alrededor que bueno, cualquiera sabe dónde salen. Y que os podéis bajar de la página web los politonos con varias escenas de la película. Sí, de la página web hay varios clips de audio con los sonidos de la película como ringtones. Eso está muy bien, eso es interesante. Se da a entender de todas formas en todo momento que lo que estás oyendo es porque la cámara lo está registrando, aunque no, con lo cual es siempre diegético. Bueno, Paco, pues muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Gracias a ti. Un programa más y nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo.
Mira, estaba mirando una cosita aquí ahora de que no había caído yo en que la directora de No Man's Land, la que creo que se llevó el Oscar, no tengo ni idea, no sé quién se llevó el Oscar, es la directora de Eternals. Sí, de Marvel. De hecho, este año debería haber... el año pasado debería haber estrenado las dos películas. Y en verano debería haber estrenado Nomadland y en noviembre debería haber estrenado Eternals. Y estaba viendo aquí en Internet Movie Database que están como conectadas entre sí, una y la otra. No sé si había una cosa ahí simultánea, porque me imagino que No Man's Land no le daría para vivir. No, yo creo que fue que estaba preparando Eternals y bueno, pues lo típico de estos rodajes pues lo planean con meses y meses de antelación y tenía ahí como unos meses de tontos esperando, no sé, supongo que Angelina Jolie o Salma Hayek o alguna de estas tuviese tiempo y le vino Frances McDormand con el guión y le dijo lo hacemos y le rodaron la película en, no sé, en 3 o 4 semanas, en relativamente poco tiempo, la montó ella además. Sí, eso es lo que había leído. Y aquí en el vídeo, dos cosas que me llaman la atención. Bueno, tres por la que acabas de decir, pero dos. Una es que Eternals está rodada en exteriores, lo cual creo que en el MCU no es nada habitual. Y en Canarias, el planeta extraterrestre. Sí, han rodado cosas en Canarias, ¿verdad? Sí. Y usó el mismo sistema de cámaras que en No Man's Land, aparentemente en las escenas esas en Canarias. Supongo que es un sistema más ligero de cámaras para ir por ahí corriendo detrás de la gente. Pero me pareció simpático, me llamó la atención, porque claro, uno no se imagina qué tipo de película de superhéroes puede salir de ahí. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos el planeta que ha montado. No, a ver, bueno, por lo menos no será el planeta este Kree que no se veía absolutamente nada de Capitán de Marvel. Sí, Canarias salió hace poco, ¿en qué película salió? En una de estas de Fast and Furious, que también había una escena bastante impresionante rodada en Canarias también. No, es muy habitual cuando tienes que hacer algo así raro. El Doctor Who lo usaba para Sudamérica. Tenía que ser un pueblecito sudamericano, pues se iba a Tenerife y lo rodaba allí. Y tiene luego tiene una escena que transcurre, creo que en Nuevo México, está rodada en Fuerteventura. Es muy simpático. Además, se nota todo. Si conoces el paisaje, dices, mira, es Fuerteventura.